para esas consultas. Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues estamos viendo esta jornada de movimientos algo más moderados en los índices europeos, con un IBEX que lo tenemos en 18.136 puntos. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cuáles son los niveles a vigilar en un contexto donde además venimos de nuevo récord en el S&P, en el Nasdaq Composite? ¿Pepe? Pues la verdad es que pinta bien, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí, ¿Hola? ahora sí, es que no sabía si me escuchaba, sí. ¿Hola? Sí. Me parece que se está entrecortando el Vale. sonido. Nada, no, te comenté que pinta bien. Sí, no sé si me escucháis bien. ¿No me escucháis Sí, sí, bien? sí, ahora sí, ahora sí. ¿Hola? Yo te escucho, ¿me escuchas a mí, Vale, Pepe? vale. Bueno, pues como os decía, yo sí te escucho, te escucho. Sí, Yo como os también. decía, no pinta mal, ¿no? No pinta mal porque vemos cómo parece todo esto una consolidación, seguramente para siguiendo. Y bueno, podríamos hablar de una especie de consolidación en 5 ondas, ¿no? En el IBEX, que sería una onda 1, 2, 3, 4 y desde aquí podría arrancar. La clave va a estar en la superación de los 18.510, ¿no? Si superamos este nivel, la verdad es que mejoraría mucho y bueno, apuntaríamos a sumarnos a la corriente americana y alcanzar nuevos máximos históricos. Así que de momento parece que este arranque podría ser bueno. Ujú. Bueno, en este escenario, si te parece, vamos con consultas y te pregunta, dice, buenos días, tengo acciones de Repsol en ganancias, quisiera que me informase si es momento de vender o mantener esa petrolera, ese contexto hoy además de caída del petróleo. ¿Cómo ves a la compañía? Bueno, a ver, yo creo que el petróleo ha tenido un movimiento un poquito demasiado exagerado al alza, ¿no? Con esta especie de pánico alcista cuando se puso el petróleo a subir, ¿no? Repsol subió con demasiada fuerza y a partir de aquí, pues bueno, ha venido una primera corrección, ha venido un rebote y cuidado porque cuando viene un rebote de esta manera, no llega a máximos y vuelve a mostrar debilidad, normalmente es una situación bastante peligrosa. Si vemos aquí en el corto plazo, vemos como hay una ruptura de la tendencia de corto plazo y esto ahora mismo apunta a continuidad bajista. Así que yo, si la tuviera en positivo, sinceramente yo me saldría. Creo que es un valor que ha tenido un movimiento demasiado fuerte y que ahora es muy probable que si se rebaja un poco la tensión en el Golfo, bueno, en el estrecho de Hormuz, pues muy probablemente el petróleo continúe cayendo, que sería lo normal, y sin duda Repsol pues puede sufrir bastante, ¿no? Yo es un valor que desde luego no tendría en cartera. Ujú. Precisamente mirando el petróleo, quiero yo colarlo. Mirando los niveles del petróleo que tenemos al Brent, ayer que caía con tanta fuerza el Brent y el West Texas por debajo de esos 100, teniendo al Brent en 99, aunque ahora está un poquito más alto. ¿Qué niveles hay que vigilar o cómo veis al activo? Bueno, la verdad es que el petróleo está en una especie de rango lateral, ¿no? Es verdad que tiene algún piquito por arriba, algún piquito por abajo, pero realmente la zona de 94 por abajo y la zona de 115 por arriba están marcando un poco esos límites, ¿no? Sobre todo en precio de cierre. Yo creo que si perdiéramos esos 94 haríamos una especie de doble techo, que es una señal de giro a la baja, y a partir de ahí podría venir una relajación bastante grande. Por arriba, superando esos 115, el cierre, la verdad es que sería una situación muy alcista para el petróleo, es decir, eso sería solamente caso de una situación bélica mucho peor de la que tenemos ahora. Pero bueno, yo creo que es más probable porque a nadie le interesa un precio del petróleo alto, que esto se relaje, que pierda esos 94 y que continúe cayendo. Es por eso, ¿no?, que todas las acciones ligadas al petróleo, que han tenido una subida quizá excesiva, ahora mismo podrían caer más. Mm. Te preguntan también, Maika Pons, dice, buenos días, querría saber si es buen momento para entrar en el software de Adobe o Oracle. ¿Cuál recomiendas? ¿Adobe u Oracle? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Por qué
una caída muy fuerte y de momento es verdad que todavía no ha dado señales de giro, ¿no? Es un valor. Esto es un buen ejemplo, ¿no? De por qué no estar en valor, en cualquier valor cuando los mercados suben. Porque vemos que Adobe no ha hecho más que caer y caer a caer y sigue cayendo, mientras el Nasdaq sigue haciendo máximos históricos, el S&P, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos indica? Que solamente hay que estar en los valores cuando vemos señales de giro y cuando son alcistas. En este caso, realmente no hay señales de giro claras y hasta que no fuera capaz de superar este nivel, la zona está alejado, la zona de los 286, realmente no habría una señal clara, ¿no? de giro y claro, pues evidentemente no hay que estar, ¿no? en este valor hasta que nos dé una señal clara. En el caso Y sobre de Oracle, bueno, pues sí, Oracle cambia. Es una cosa un poco distinta, ¿no? Oracle es un valor que lo estaba haciendo muy bien. A partir de ahí tuvo un movimiento alcista muy fuerte y un fallo alcista con una caída bastante impresionante desde la zona de 350 hasta la zona por debajo de 150 y ahora sí que parece, ¿no? que ha hecho un suelo y que desde aquí quiere empezar a mejorar. Aquí es verdad que sí que hemos visto una señal de giro porque vimos aquí un rango lateral en el suelo superado al alza. Cuando ocurre esto, normalmente es un giro alcista y ahora sí que ya podemos pensar en que Oracle probablemente empiece a mejorar. Ahora mismo ya, de hecho, ya tenemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes porque ayer mismo superó esta zona de máximos por poquito, la zona de 189, y ahora ya podríamos incluso, pues bueno, trazarle una incipiente tendencia alcista, que sería esta de aquí, ¿no? Por lo que ahora mismo ya Oracle sí que da la impresión de que podría ir haciéndolo bien. Entre las dos, sin duda, pues me quedaría con Oracle, y Adobe es uno de esos valores que hay mucha gente que ha comprado solo porque pensaba que había bajado mucho, y eso suele ser un error y sigue bajando. Bueno, con esta consulta hemos respondido a varios de nuestros oyentes. Vamos ahora con una nota de voz. Hola, buenos días. Mire, soy Manuel de Valencia. En primer lugar, muchas gracias por su programa, nos ayuda mucho. Y en segundo lugar, quería preguntarle al analista por si me podía recomendar un par de valores de la bolsa española, tanto de IBEX como de mercado continuo, y un par de valores europeos. Tengo una cartera bastante diversificada y ahora tengo un pequeño capital para 6 meses. Entonces, a ver dónde me dice él que puedo invertir. Muchas gracias y que pasen buenos días. Pues gracias a Manuel. Dice capital para 6 meses. No sé si esto se evalúa como corto plazo. Recomendaciones para bolsa española y europeos. Bueno, a ver, la verdad es que va a depender mucho si este movimiento alcista continúa, ¿no? Pero hay algunos valores que tienen mucho potencial, ¿no? Yo tomaría, pues, España y Europa un poco todo uno, ¿no? Para ver qué es lo que haríamos. Y bueno, yo creo que hay un valor que no es muy grande, pero que está dando una señal muy potente, que es Farmamar. Farmamar es un valor que después de una subida muy fuerte ha tenido una figura de consolidación muy amplia. Esto, si lo pusiéramos, por ejemplo, en semanal, se vería un poquito más claro, ¿no? Después de este movimiento, esta figura de triángulo, y vemos cómo lo está rompiendo al alza. Eso normalmente es una señal muy positiva y podríamos ver precios en la zona de 140, seguramente antes de los 6 meses, ¿no? que está proponiendo. Me parece un valor interesante. Me gusta mucho IAG. Creo que ha aguantado muy bien esta situación del tema del petróleo al alza. Ha tenido una caída fuerte, recuperó, y en ese segundo movimiento vemos cómo ha tenido, pues eso, no ha querido caer mucho más y a partir de ahí vuelve a mostrar fortaleza, y también me parece un valor interesante, ¿no? De aquí a esos 6 meses que propone. Realmente en el tema europeo, pues bueno, yo creo que un valor interesante podría ser Airbus. Airbus es un valor que después de una corrección está dando ya señales bastante positivas también, como vemos aquí. Después de esta corrección es un valor muy alcista a largo plazo, y también me parece
un valor que puede ser interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo iría un poco por ahí, me quedaría un poco en estos valores y miraría a ver cómo van yendo las cosas. Farmamar, IAG y Airbus. Vamos con una llamada. Francisco, muy buenos días. Sí, buenos días. Vamos a ver, yo soy seguidor del señor Bainaz y bueno, uno de los consejos que siempre da es de poner un stop del 3%. Entonces, ayer la situación de Robi, de que abre con un hueco de un 15%, cuando tú aplicas el stop del 3%, te comes el hueco de todas maneras, creo yo. No sé si estaré en lo correcto. A ver si me lo puede aclarar el señor Bainaz. Yo, desgraciadamente, tampoco puse stop en ese momento y estoy pillado allá en Robi. A ver dónde tiene un poco un soporte. Y luego también a ver si me puede aconsejar por SAP en la bolsa holandesa, a ver cómo la ve. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con ello. Vale, bien, decir que el tema del 3%, eso es una estrategia de muy corto plazo. O sea, los stops del 3% se ponen solo cuando tienes una estrategia agresiva como la que tengo yo para pillar tramos y entonces, bueno, pues buscas puntos clave donde tienes el stop muy, muy limitado. En el caso de Robi, tengo que decir que en efecto yo sí que compré y puse un stop del 3%, pero compré aquí, cuando me superó esta zona de máximos, cuando aquí lo hizo mejor y aquí a poquito que empezó a caer, me salí con ese 3%, que al final creo que fue un poquito menos. Es decir, aquí ya nos había sacado mucho antes de esta caída, no hubo ninguna señal positiva que me diera la señal de compra. Es decir, que en este caso no nos podía haber pillado nunca ese 3% porque no estábamos dentro de Robin ni podíamos estar. Aún así sí que podría darse, ¿no?, esa situación de que estuviéramos en este momento y de repente nos saliera este gap aquí. Aquí normalmente cuando alguien tiene una posición en un valor, ya no en cuestión del 3%, sino en cualquier valor, y de repente salen resultados mucho peor de lo que se esperaba, y tiene esta caída tan fuerte, normalmente lo mejor es esperar a que se estabilice. Es decir, es mejor esperar a que, o sea, ya una vez ya te ha pillado toda esta caída, puedes o bien vender directamente en la apertura porque pierde este nivel, que este sí que era importante, la zona de los 75, y vendes y asumes que pierdes más y a ver qué pasa y te quedas fuera, o esperar a ver ahora mismo cómo queda esto. De momento llevamos 2 días de caída fuerte, ahora mismo en algún momento se estabilizará y en el momento que se estabilice y nos marque una pequeña figura de vuelta, ya podremos seguramente poner un stop por debajo de los mínimos. Es verdad que la caída ha sido muy fuerte y ya veremos si esto supone un cambio de tendencia o no. Desde luego, la pérdida de los 75 es una señal muy peligrosa porque rompe una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Lo ha hecho de forma muy brusca y muy difícil de vender, pero ahora mismo yo ahora mismo no me saldría si estuviera dentro, que no lo estoy, y esperaría que tuviera un rebote y depende cómo lo hiciera, vería. Técnicamente, ya digo, ¿no?, esa pérdida de los 75 es una señal muy peligrosa y ahora solo superando los máximos de ayer en 72,4 empezaría a dar señales positivas, pero desde luego no pinta que puede tener un rebote, seguramente el rebote habría que salirse y olvidarse una temporada de este valor. Pero ya digo que en el caso mío, de ese 3% de la cartera que yo llevo de corto plazo, no nos ha afectado esta caída, afortunadamente, porque ya antes de esto ya hubieron señales negativas. El mercado es muy listo y esto que iba a pasar ya nos lo anticipó con estas caídas que hubieron aquí al principio y son las que me hicieron a mí salir. Es decir, que muchas veces técnicamente nos da señales anticipadas antes de que pasen las cosas, ¿no? Y gracias a eso muchas veces nos salvamos, como ha sido el caso. Bien, vamos a ver el caso de SAP. SAP. SAP sí es un valor muy que se comentaba mucho, muy interesante, muy bueno y que lleva una caída muy fuerte. Entonces, claro, ese es otro de los motivos, ¿no?, por no comprar solamente por lo que se dice que está muy bien, porque aquí una subida espectacular y a partir de aquí, pues bueno, llegó un momento en el que perdió este último soporte, la zona de los 210, y a partir de aquí ya, pues muy mal aspecto, pierde soporte por debajo de la media 200, y a partir de aquí, ¿qué pasa? Que es un valor alcista de largo plazo, esto es una corrección muy seria y podría empezar a rebotar. Si miramos un poco, pues por Fibonacci,
cómo está viniendo, vemos que ha perdido incluso 61,8%, con lo cual es un valor realmente peligroso. Es uno de estos valores que, tipo como Adobe, ¿no? Que todo el mundo habla bastante bien, pero no deja de caer, por lo que no hay que estar. De momento, hasta que no diera señales alcistas más o menos claras. Ahora mismo parece, ¿no?, que la sucesión de máximos y mínimos decrecientes pasa un poco por aquí, por los 175, nivel a partir del cual se hará, podría ya haber un giro de mercado, pero de momento valor para no tener en cartera. Vale. Daniel García Sala te pregunta, tengo Netflix con una caída del 11%, una pérdida. Me gustaría conocer qué estrategia suele seguir en estos casos. Yo por ahora hago DCA. ¿Qué opina? Gracias. ¿Cuál es la estrategia? Hago DCA, no sé muy bien qué quiere decir con hago DCA, pero bueno, yo estoy buscándolo. la Dice, estrategia... dollar cost averaging consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares independientemente del precio del activo. Muy peligroso. Es una clave de estrategia. O sea, es decir, ir comprando a medida que va bajando. Pues si pillas una tendencia bajista y vas comprando cada vez que baja más, pues ni te cuento lo que te puede pasar, ¿no? Imagínate que has empezado a hacerlo aquí, cuando llegó a marcar un máximo de 68 y cayó hasta 17. Bueno, al final recuperó, pero podía no haberlo hecho. Entonces, bueno, yo no lo haría, esa estrategia. Yo soy más de, si lo hace mal, salirme en stop, y ya cuando gire, ya volveremos a comprar, ¿no? Es decir, aquí hubiera sido mucho mejor salirse por aquí y ya aquí volver a entrar, un año y medio después. Bueno, técnicamente ha hecho una señal muy fea, la verdad, porque aquí tenía una situación de máximos y mínimos crecientes. Aquí, bueno, con los resultados tuvo una caída fea. Apoyó en este mismo nivel, a partir de ahí rebota un poco, pero en el momento que pierde este nivel, pues la situación empeora muchísimo. Por debajo de la zona de 90 es una venta clara, habría que salir del valor y solo volver a entrar caso de que supere estos 5, ¿no? 94,7 que marcó este nivel. Aquí rompería la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, este soporte que perdió lo recuperaría y daría una señal positiva, pero yo desde luego esa situación de comprar un valor y si baja a comprar más, es una situación ruinosa, es una manera de hacer las cosas que no suele salir bien. Suele salir bien en índices, ahí sí. Es decir, por ejemplo, el SP500, que sabemos que a la larga es alcance, porque es un conjunto de empresas que cada vez ganan más dinero, pues si cada vez que baja vamos comprando más, con los ciclos, al final lo hará bien. Pero Netflix no sabemos si mañana, yo qué sé, pues va a salir una competencia mayor y de repente esta empresa va a ir a menos, ¿no? Entonces confiarlo todo a una empresa así, pues yo no lo haría, sin ninguna duda. Bueno, vamos con más consultas. María, muy buenos días al teléfono. Hola, buenos días. A ver, quería preguntarle al señor Aymar por Naturgy y Celmes Telecom. Estoy en ellos con pérdidas. A ver si le parece que son buenos valores y a ver cómo ve la situación. Y si lo ve mal, me salgo y a ver qué valor español podría comprar. Bueno, ya he oído antes que IAG está bien pero a ver qué le parece de Celmes y Naturgy. Vale, muchas gracias, María. Pues esa energética, esas torres. Pepe. Vale, pues vamos ahí, ¿no? El tema energético es verdad que está bien, pero bueno, ha subido bastante, ¿no? Entonces, lo que vemos en Naturgy ha hecho una especie de fallo alcista. Esta situación a mí no me gusta, cuando un valor supera máximos históricos y muy pronto los vuelve a perder y ya pierde el nivel anterior en el que se había apoyado para subir, que es la situación de 26,4, me parece una situación muy peligrosa. Yo ahora mismo me saldría tal cual y solamente volvería a entrar caso de que recuperara los 27,5, es decir, que seguramente no entraríamos ya. Pero me parece un valor peligroso, un valor en el que yo ahora mismo no estaría en esta situación que estamos viendo ahora. Y en el caso de Celnex, pues bueno, tiene una situación complicada Celnex,
porque es un valor que técnicamente no está mal, parece que ha hecho un suelo, parece que querría volver a subir, pero se ha encontrado con una situación muy negativa, ¿no? Y es que en Italia, la empresa que es la que tiene las torres en Italia, que es en Italia, se ha encontrado con que sus mismos clientes le van a hacer la competencia. Es decir, que las otras empresas de telecomunicaciones que le pagaban, lo que van a hacer ahora es dejar de pagarle, montar torres ellos para trabajar directamente con sus torres de telecomunicación. Esto no es fácil que pase en España, pero cuando ves que pasa en otro país, pues es una situación que te genera pues un tanto de desconfianza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está en una situación en la que si perdiera la zona de 27,5 sería interesante salirse y olvidarse de ella, pero le podemos dar un poquito de voto de confianza. Y si vemos una subida más o menos otra vez, pues que llega a la zona de 35 o 36 o por ahí, que tuviera un impulso fuerte, yo me saldría por si acaso las noticias vuelven a pasar y ya está, y buscaría otros valores. Elice Sicidez dice solamente, dice Telefónica no arranca, así que vamos a la operadora, a la multinacional. ¿Cómo ves los títulos de Telefónica? Sí, a mí hay una cosa que me hace bastante gracia, y es que hay mucha gente que dice, oye, este valor no va bien porque está muy parado. Normalmente cuando un valor está parado, no es necesariamente malo, porque un valor cuando tiene una subida fuerte, luego tiene que estar parado una temporada para digerir ese movimiento, ¿no? Entonces, precisamente cuando está parado, lleva bastante tiempo parado, es cuando yo me fijo en ese valor. Y ahora mismo yo sí que me estoy fijando en Telefónica. Veo una situación muy interesante, ¿no? Porque vemos que realmente Telefónica ha roto la tendencia bajista que llevaba, ha superado la media de 200 y ahora mismo está consolidando, que si fuera capaz de superar pronto este nivel, la zona de 3,95, daría una señal de continuidad alcista. Entonces, a mí me da miedo cuando un valor lleva una subida muy fuerte, porque necesita una corrección o una consolidación. Pero cuando está parado es cuando más me gusta, sobre todo si veo que vuelve a arrancar, porque además me da normalmente un punto de compra bueno para mis inversiones. Así que creo que ahora mismo Telefónica supera una muy buena compra con un stop en la zona de 3,77. Vale. Vamos con otra consulta y nos preguntan: buenos días, compré ThyssenKrupp en el mercado alemán a 7,95 por indicaciones de uno de sus analistas y está contento. ¿Qué niveles tengo que vigilar para salirme? Yo tengo a ThyssenKrupp esta mañana subiendo el 2,76%. ¿Me puedes decir el ticker? Perdona, Eva. Sí, T de Toledo, K de Kilo, A de Aragón. ThyssenKrupp a 11,36 euros. Vale, pues vamos a ver. Bueno, ha tenido un buen arranque, eso no cabe duda. Y bueno, pues a ver, es un valor que viene de muy arriba, ¿no? Entonces es uno de estos valores que suele tener muchos arranques en falso, que tiene mucha volatilidad en los arranques, y es exactamente lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, es un valor que técnicamente la entrada definitiva, por decirlo así, nos la daría superando la zona de 12,50, y ahora pues lo está haciendo bien, pero podía fallar también, porque vemos aquí como las subidas pues caen otra vez, vuelve a subir, vuelve a caer. Entonces, bueno, yo le pondría ya pues un stop de corto plazo, si la estrategia fuera de corto plazo, no si fuera para mantener porque se confía mucho en la compañía, eso ya es otra cosa. Pero si la tuviera yo en cartera, seguramente yo le pondría un stop por debajo de los mínimos de ayer, en la zona de 10,50, 10,48, y la dejaría a ver si en esta ocasión sí que rompe. Pero me parece que es un valor que tiene cierto riesgo. Yo entiendo que como empresa, si supera este nivel, la situación será muy positiva, o estaríamos como una especie de rango lateral muy amplio, y superar esa zona de 12,30 sería una señal realmente positiva. Pero es difícil, ¿no? Es una situación complicada, a ver si lo consigue.
Pues Pepe Vainar, director de bolsasyfuturos.com, ha sido un verdadero placer una vez más. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima. Igualmente, hasta pronto, chao.